Todos los que el domingo pasado estuvimos aquí, recibimos una transferencia espiritual. Así como tú transfieres un dinero a otra persona, la semana pasada, el domingo pasado, Dios hizo una transferencia espiritual a nuestras vidas. Aquellos que hemos recibido esa transferencia espiritual tenemos que entender que somos responsables de lo que hemos recibido. Tienes que ser lo suficientemente consciente que es una gran responsabilidad cargar con un manto, con la unción del Espíritu Santo. No es el calor, no es las manifestaciones, sino aquello que portamos, que es el Espíritu Santo. Y es mi responsabilidad y tu responsabilidad cuidar esa transferencia espiritual que Dios hizo el domingo pasado. Por eso muchas veces, voy a hacer un alto aquí, muchas veces yo me pregunto, porque también a mí me pasaba, cuando a veces falto a las reuniones, está bien por lo que fuere, y justo Dios trae una palabra ese día y yo me la perdí. Y después, seguramente Dios te la va a dar de otra manera, porque Dios te ama, no quiere que nadie, no hay hijos preferidos, Dios se los da a todo. Pero cuando faltamos muchas veces nos perdemos lo que Dios quiere hacer. Espero que seas consciente que el manto que recibiste no es un adorno. Para los que no estuvieron, el Señor nos dijo a mi esposa y a mí que teníamos que transferir lo espiritual de nosotros a la congregación. Y fue muy fuerte todo lo que vivimos, fue muy fuerte lo que recibimos. Les explicamos a los que estuvieron el domingo, y ahora también te lo digo a vos, que el manto no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con Dios. Yo y mi esposa no tenemos nada, pero Dios tiene todo. Pero nos ha dado una responsabilidad de portar el manto de la unción del Espíritu Santo y transferirlo. Por eso lo que tú recibiste y lo que vas a recibir en esta noche, cuídalo. Por lo tanto, aquellos que recibimos ese manto, ahora hay que usarlo, como lo hizo Eliseo. Vamos a tocar uno de los pasajes que vimos la semana pasada, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 13 y 14. Segunda de Reyes 13 y 14. Dice allí la escritura, dice, el manto de Elías se había caído en tierra. Entonces Eliseo lo agarró y se volvió. Se estuvo de pie a las orillas del Jordán, golpeó el agua con el manto y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Cuando Eliseo golpeó el agua, el río se separó en dos y Eliseo lo cruzó. Te pongo en contexto. Elías, Dios le dijo se lo iba a llevar, no conoció la muerte. Eliseo era un hombre sediento de la presencia de Dios y había visto cosas extraordinarias que Dios había hecho con Elías. Y en 3 veces por lo menos Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, que yo voy a otro lugar. Y Eliseo no le hizo caso. Entonces, Eliseo le hace una petición a Elías diciéndole que él anhelaba una doble porción de la unción del Espíritu Santo que había sobre Elías. Elías le dice, si me ves cuando el Señor me lleve, lo vas a recibir. Y así fue. En un momento,
Elías agarra su manto, golpea las aguas y las aguas se abren. Entonces, cuando ya se fue Elías, Eliseo está haciendo lo mismo. Dice que agarró el manto que se cayó, lo dobló, golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Eliseo estaba haciendo lo mismo que su maestro, que su pastor. Había recibido la unción del Espíritu Santo y ahora estaba haciendo lo que antes hacía Elías. Entonces, el manto, la unción del Espíritu Santo es para usarlo. No es un adorno. No es para sentir el calor, la transpiración, o si me caigo o no me caigo. Esas son manifestaciones externas. Lo que recibimos el Espíritu Santo es para usarlo. La Biblia dice que Él nos enseña, nos capacita, nos guía, nos da revelación, entendimiento, sabiduría. Todas esas herramientas están en la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y yo tengo que usarlo y tú lo tienes que usar. La presencia de Dios está sobre vos. Lo creas o no lo creas, si un día recibiste a Jesús en tu corazón, la presencia del Espíritu Santo ya está en ti. Y te ha ungido para este tiempo. La semana pasada hablábamos de salir del aquí y llevarnos al allá. Dios te eligió para estar aquí, pero para trasladarte al más allá, a otro tiempo, a otro lugar, a otro espacio espiritual inclusive, a un crecimiento mayor del conocimiento de la palabra, del conocimiento de Dios. Entonces, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. No puedo, porque es una responsabilidad que yo tengo con mi Dios y vos tenés con tu Dios. Cuidar tu vida espiritual. Tu vida espiritual es el tesoro mayor que tienes. No son tu esposa o tu esposo, tus hijos o tus bienes materiales. Lo más importante que portamos es la presencia del Espíritu Santo y lo debo cuidar. Es tu responsabilidad hacerla crecer. No quedarte simplemente porque el pastor me oró, me tocó y sentí algo. Ese es el principio. Es necesario hacerla crecer, desarrollarse, para que pueda cada vez más y más y más ir creciendo en tu vida. Pero pastor, ¿cómo hago para hacerlo crecer? Es la pregunta de todos quizás. ¿Cómo hago? La oración es fundamental. La intimidad con el Padre es fundamental. Leer la palabra de Dios es fundamental. Aprender la palabra de Dios es importante. Venir a los grupos de crecimiento, las barcas, es importante, no lo dejes de lado. Porque en esos grupos vas a crecer. Hay una batería. ¿Es esta? A ver. Entonces, es importante que puedas venir a los grupos de crecimiento. Porque allí vas a crecer espiritualmente. Allí en Éxodo capítulo 33, y aquí va a empezar recién el mensaje, hice un pequeño repaso por lo de la semana pasada. Éxodo 33, versículo 12 en adelante. Vamos a leer varios versículos. Dice Éxodo: Moisés dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me ha dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor.
Pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con nosotros, respondió Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, dice el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Déjame ver tu gloria, insistió Moisés. Y el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase con toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá. Cuando yo leí este texto, dije, qué valiente, qué osado que era Moisés. Se pone a discutir con el Señor. Es como vos me das esto y yo te doy esto. Es como que le dice, libera a mi pueblo, sí, está bien, pero ¿quién va a ir con nosotros? Y cuando le dice el Señor, yo voy a ir contigo y te voy a dar descanso, dice, bueno, otra vez le dice lo mismo, pero ¿quién va a ir? Y se anima a decirle, muéstrame tu gloria. Moisés fue promovido de ser un habitante del país más importante de la tierra de ese tiempo, fue promovido a ser un libertador de una nación, que después fue Israel. Moisés estaba cómodo en el aquí, estaba cómodo en el palacio, él tenía las mejores comidas, era un príncipe. Pero Dios tenía un plan para él mayor. Y le dijo, libera a mi pueblo. Dios lo saca de la comodidad del aquí para llevarlo al allá. Y se produce una conversación tremenda. Quizás sea una de las charlas más importantes que un hombre tiene con su Dios. Dios le encomienda una tarea a un hombre y este a cambio le pide, muéstrame tu gloria. Moisés era un valiente, era osado. Además le dice, si vos no vas conmigo, no me saques de aquí. Era atrevido, pero era sabio. Él sabía que si iba a sacar al pueblo que estaba en la esclavitud, no lo iba a poder hacer solo. Por eso él insiste, muéstrame tu gloria y ve conmigo. No quería ir solo. Y el Señor le responde, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Israel, ese pueblo que estaba esclavo, era un pueblo rebelde que se había acostumbrado a las costumbres egipcias. Era un pueblo rebelde, difícil. Después lo vemos en el desierto cuando va camino a la tierra prometida. Hoy aquí, esta palabra, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Esta palabra
es para vos hoy. No te distraigas. Esta palabra, yo iré contigo y te daré descanso, es para mí y para vos. ¿Qué estás pasando? A lo mejor dificultades. Es para vos que estás portando la unción del Espíritu Santo. Él es la compañía que está siempre a tu lado. Te guía, te habla, te enseña, te capacita y te lleva de gloria en gloria. Mira, cuando un hombre como Moisés empieza a conocer a Dios, siempre fue en crecimiento. Metió la pata muchas veces. Es más, Moisés no entró a la tierra prometida por una desobediencia. Pero ¿sabes? Moisés fue un hombre insatisfecho, como Eliseo. Quería conocer a su Dios más y más. ¿Qué nos enseña a nosotros? Los Eliseos, los Moisés, los Elías siguen estando en las iglesias. Son las personas que son sedientas, hambrientas de la presencia de Dios, que no se conforman con lo que están viviendo, sino que quieren más. Pero esta palabra, que yo estaré contigo y te daré descanso, también es para vos que estás cansado de pelearla solo o sola. Es para vos que no ves cómo salir de los problemas. Es para vos esta palabra que a lo mejor estás en medio de una dificultad tremenda. Dios en esta noche te dice: yo estaré contigo y te daré descanso. Es para vos que ya a lo mejor no tienes a ese ser querido porque partió. Como le pasó a nuestra hermana Elsa. Esta palabra es para ustedes, chicos. El Señor dice: yo estoy con ustedes y les doy descanso. Para los que no saben, Elsa perdió una de sus hijas. Partió a la presencia del Señor. Pero ¿sabe lo primero que yo vi cuando fui a su casa? Vi la paz de Dios sobre ella y sobre su familia. Porque la palabra es eso. Cuando uno cree, en medio de la dificultad, del dolor, Dios trae paz. Es para vos que no ves cómo salir de los problemas, de las aflicciones. Es para vos. El Señor te dice: yo estoy contigo. Y el Señor te promete dar descanso. ¿Sabes qué importante que es el descanso cuando estamos en medio de la guerra? ¿Qué te voy a explicar si vos pasás las mismas dificultades que yo? Moisés se da cuenta que él no podía solo. Y ese es el secreto para vivir y conquistar tus sueños. Moisés sabía que no podía pelearla solo. Y esto nos enseña a nosotros, que es el secreto revelado por la palabra, que la única manera de conquistar nuestros sueños, nuestras tierras prometidas, es que Dios nos lleve tomado de la mano. Que Dios nos lleve y nos diga: yo estoy con vos. Pero Señor, aquí hay obstáculos, aquí hay gigantes, aquí hay problemas, aquí hay deudas, aquí hay dificultades, enfermedades. El Señor te dice: yo estoy contigo y te doy descanso. Para muchos, esto no es fácil, porque siempre la pelearon solos y se acostumbraron. Escuchan la palabra de Dios, que el Señor les dice: yo estoy contigo, pero yo me la banco solito. No necesito a Dios. Pero cuando estoy con el agua hasta el cuello, ay Dios, ayúdame. La autosuficiencia es una trampa que nos limita. La autosuficiencia, eso que yo me la sé toda, es una trampa que me limita. No permito a Dios que obre en mi vida. ¿Sabes? Hay algo que me preocupa y hace un tiempo prediqué acerca de esto. Es una palabra que describe
perfectamente a todas las iglesias de la tierra. Porque todos estamos en la iglesia y es de personas imperfectas. La palabra es desidia. La desidia es la falta de interés. Pastor, pero si yo vengo a la barca, vengo los jueves, vengo los domingos, amo a Dios, perfecto. Pero sabes, la falta de interés muchas veces es, dejo para mañana. Leer la Biblia, orar, buscar a Dios. Desidia. Conformismo. Ya llegué hasta aquí, está bien. Como decía la semana pasada, ya tengo mi casa, mi auto, mi perrito, mi gato. Tengo todo, ya está. ¿Para qué más? Dios no piensa así. Dios quiere llevarte a más. Y nos conformamos y ese es el problema. Nos conformamos con recibir los días domingo y los otros días. ¿Sabes? Cuando estaba haciendo el mensaje le decía, Señor, vos conocés tu iglesia de Valentina. Yo los conozco a todos. Algunos menos que a otros. Pero sé que aman a Dios. Pero el Señor me decía, pero ¿será que nos hemos conformado con un domingo de recibir y nada más? Porque yo eso lo veo los días martes o los días jueves cuando venimos a orar. ¿Qué pasaría con tu vida y con mi vida si todos los días nos reunimos a recibir de Dios? ¿Sabes cómo crece tu vida espiritual? ¿Sabes cómo se desarrolla tu mundo interior? ¿Qué pasaría si el día martes en los grupos de crecimiento empezás a aprender acerca del Espíritu Santo? Y los días jueves, ¿qué pasaría si empezamos a orar y se empieza a manifestar el Señor como muchas veces lo ha hecho? Los avivamientos se paren de la palabra parir. En oración, en intercesión, en doblar rodillas, en buscar a Dios, en tener hambre. Y Dios nos viene hablando acerca de que va a hacer algo con nosotros. Pero si hay desidia, va a pasar el tiempo y no va a pasar nada. Tanto Moisés como Elías y Eliseo eran personas inconformistas, deseosos de conocer a Dios de tal manera que Moisés se anima a decirle, Señor, muéstrame tu gloria. Le estaba pidiendo que le mostrara todo. No se conformaba Moisés con un dedito de Dios por poner una figura. Él quería todo, que le muestre todo. Como muchas veces nosotros decimos, muéstranos tu gloria, Señor. ¿Por qué? Porque necesito conocerte más. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte más. Qué lindo sería que eso esté en nuestro corazón. Señor, quiero conocerte más. Mira, quiero decirte, y lo digo delante del Señor, que Él me lo dijo primero. Para esta casa viene un tiempo de aceleramiento. Aceleramiento para la iglesia. Los cielos decidieron acelerar los tiempos. Dios decidió acelerar los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros somos grandes también. No sabemos cuánto tiempo Dios nos va a dar, pero Él quiere hacer una obra extraordinaria con el Centro Cristiano Esperanza de Valentina Sur. Y va a acelerar los tiempos. Los cumplimientos de la palabra que recibiste se van a acelerar. Amén. Los tiempos se acortan. Aquí hay gente. A ver, yo voy a decir una palabra y decirme si es así.
aquí hay gente que tiene detenido documentación. Hay gente que tiene detenida documentación. ¿Quién quiere? Levántame la mano. Hay gente que tiene detenida documentación, algo que, bien, allá hay alguien que tiene, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Esta palabra es para vos. Esta palabra es para vos. Dice el Señor, acelero y acelero esos trámites. Lo vas a recibir antes de tiempo, vas a ver. Lo vas a ver. Aceleramiento. Dios está trayendo sobre la iglesia un aceleramiento. Va a empezar, ya no vamos a caminar. Dios nos va a hacer trotar y correr. Ahora el tema es si estamos dispuestos, porque si no volveremos atrás. El Señor acelera los tiempos. Acelera los trámites de aquellos que están estancados. Aquellos que tomaron el manto son responsables con lo que Dios le entregó y verán cómo el Señor apresura los días y verás el cumplimiento de esa palabra. Vas a ver el cumplimiento de esa palabra. Los próximos días serán días muy importantes porque vas a ver la mano de Dios obrar a tu favor. Ahora tu tarea, la mía, es permanecer bajo la gloria de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Búscalo todos los días, leer la palabra, congregate, estar dentro del plan de Dios. Hace muchos años atrás, creo que fue el primer versículo que pusimos en la iglesia, y por eso va a acordar María, Jorge, Carlos, Trini, que fue el primer versículo que Dios nos dio para la casa. Y se encuentra en Habacuc 2, versículos 2 y 3. ¿Escucharon? Escribe la visión y grabala claramente en tablilla para que se lea de corrido. Esa es una de las palabras que Dios nos dio, que fue uno de los primeros versículos que clavamos en un papel afiche ahí atrás. Un papel afiche rosado. ¿Sabes qué? No teníamos televisor, no teníamos sonido, no teníamos nada. Cuando Dios dijo, escribe la visión. Y la visión ahora te la voy a desarrollar. Habacuc recibe el mensaje de parte de Dios y le dice, escribe la visión. ¿Por qué? Porque era necesario que quedara grabado en las tablas, pero también grabado en el corazón de Habacuc. Y hoy nos está diciendo a nosotros, escribe la visión. Primero en las tablas, pero escribir en tu corazón. ¿Cuál es, pastor? ¿Cuál es las tablas? ¿Cuál es la visión? Semilla, árbol y bosque. Semilla, árbol y bosque. Mira qué sencillo. Tú y yo somos semilla, que tenemos que multiplicarnos en un árbol que también tiene semillas para que después se transforme en un bosque. Esa es la visión y la misión del Centro Cristiano Esperanza en todo el mundo donde estamos. Multiplicación, extensión, crecimiento. No podemos ser siempre la misma semilla. Y estoy hablando tanto numérico como individualmente. No puedo ser siempre la misma semilla. Algo tiene que pasar, que esa semilla se tiene que romper para que todo ese potencial salga afuera y pueda bendecir a otros. Si tienes, vamos a suponer que eres, yo soy almendra, una semilla de almendra. La semilla de almendra es durísima, pero vamos a tomar una de manzana. Esa semilla cae, se rompe y sale una plantita que va a producir manzana.
Y esas semillas caerán y otra vez levantarán otros árboles de almendra que darán frutos, o de manzana que darán frutos. Esa es la visión. Semilla, árbol y bosque. ¿Sabes? Ya pasamos de ser semilla. Porque semilla es cuando empezás el proceso. Como iglesia estoy hablando. Y ahora hemos crecido un poquito. Somos un arbolito que empezó a darle sombra a otros. Cuando empezamos la obra con Jorge, María y los demás, y mi esposa y algunos más, éramos nada. No podíamos dar demasiada sombra, pero ¿sabes qué? Empezaron a llegar otros que encontraron que esta casa era la cobertura que necesitaban, la sombra. Porque aquí estaba Dios. Conozco una persona, no voy a decir el nombre, pero que siempre pasaba en colectivo por este lugar, siempre pasaba en colectivo, hasta que un día entró por la puerta y allí atrás, donde está sentado Giselle, más o menos cayó de rodillas llorando delante del Señor. ¿Sabe qué pasó allí? Había sombra aquí y él necesitaba esa sombra. Después esa persona creció, se desarrolló, se multiplicó y hoy lo puedo ver floreciente. Es la historia de todos nosotros. Semilla, árbol y bosque. El versículo 3, que es la palabra completa, dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, esperará, porque sin falta vendrá. La palabra es vendrá. La visión de esta casa se va a cumplir. Marcha hacia su cumplimiento. Es en el tiempo de Dios, ni antes ni después. Va a ser en el tiempo que Dios diga. Cumplimiento. El Señor te ha escogido y te ha empoderado, pero ahora hay un complemento que se agrega. Te ungió, te empoderó y ahora te envía. Jesús hizo esto con sus discípulos. Moisés, tiempo después de lo que leímos hoy, Dios le dice: voy a sacar de tu espíritu y lo voy a trasladar, te lo voy a transferir a 70 personas que van a ser los que van a llevar contigo la obra adelante. Moisés llevaba un pueblo adelante y no lo podía llevar solo. ¿Y qué hizo? Dios sacó de la presencia del Espíritu que estaba en Moisés y lo pone en los 70. Jesús hace algo parecido. Jesús estaba allí y envía a 70, otra versión dice 72. Y le dice: yo le doy poder para sanar, para restaurar, para hacer milagros, prodigios y señales. Y cuando vuelven, primero los empoderó, los envió, pero cuando vuelve, dice el Señor Jesús: yo veía caer a Satanás del cielo. ¿Por qué? Porque estos hombres habían entendido que habían sido ungidos, habían sido empoderados y habían sido enviados. Y sanaron enfermos, echaron fuera demonios, hicieron un montón de cosas y el diablo empezó a temblar. Eran 12. ¿Qué pasaría si entendemos que ya fuimos llamados, que ya fuimos ungidos, que ahora somos enviados? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con Valentina Azul? ¿Qué pasaría con esta casa? Porque el Señor ya te ha escogido, te ha empoderado y te ha dado un mensaje. Ahora te envía a llevar un mensaje que le cambia la vida a la persona como te cambió a vos y me cambió a mí. Te ha transformado de ser un Simón
y ahora eres Pedro. ¿Te acuerdas? El Señor llama a Simón, que después termina siendo Pedro. Todos nosotros hemos sido Simón, pero ya no somos más Simón, somos Pedro. Ahora somos pescadores de hombres y de mujeres, y de niños, y de jóvenes, de adolescentes, de matrimonios. Dios te llamó a eso. Escogidos, empoderados y ahora enviados. Por eso, querida iglesia, es tiempo de ser canal de bendición, mucho más de lo que ya estamos haciendo. Porque estoy seguro que tú estás haciendo cosas, bendiciendo a otros. Dios te envía para que hagas más. Dios te va a sorprender en este tiempo. Porque se han acelerado los tiempos, querida iglesia. Cuando pongas las manos en el arado, vas a ver fruto. Ahora, si no pones las manos en el arado, nunca vas a ver fruto. Si no trabajamos para la extensión del reino de Dios, no vamos a ver fruto. Isaías, este sí quiero que lo busques. Capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Isaías 6, del 1 en adelante. ¿Lo encontraste? Es facilito. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de tu gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar, con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, le dije yo, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención. Este texto tremendo. Este es uno de los textos más gloriosos de la Biblia. Mirá que la Biblia está lleno de textos tremendos, pero aquí hay algo tan poderoso. El Señor le permite oír a un ser humano la charla entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios le permite a Isaías escuchar la charla íntima que tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tremendo. Yo no sé si a vos te asombra, a mí me recontra asombra, no lo entiendo. Cómo un Dios tan tremendamente poderoso nos permite entrar
a su presencia y escuchar los diálogos. ¿Sabes? Aquí dice que un carbón tomó del altar y le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Sabes qué? Ya no necesitamos ese carbón. Ya vino Jesús para pagar por tus pecados y los míos. Y hoy tenemos acceso al lugar santísimo y escuchar la voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La charla entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era una preocupación. ¿Cómo? ¿Dios está preocupado? Sí, Dios estaba preocupado. Antes de esta pregunta, allí describe una gloriosa visión de ángeles, de tronos, de serafines, el mundo espiritual se le abrió a Isaías y vio la gloria de Dios. Todos estos ángeles le servían al Señor. Aparentemente estaba todo completo, pero parece que no era así. Porque Dios pregunta: ¿a quién enviaré? Yo me imagino al Señor cuando Él soltó esta palabra. Me imagino mirar para los costados y mirando a ver a su alrededor y viendo a ver cuál de los ángeles le iba a contestar la pregunta: ¿a quién enviaré? De pronto escuchó la voz de un ser humano que le dijo: envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. Isaías le dice: envíame a mí. La tarea era recontra difícil. Ningún ángel podía hacer lo que este hombre sí podía hacer. Y al escuchar Dios la voz de este hombre, le dijo: ve a mi pueblo. Isaías había sido llamado, había sido empoderado y ahora estaba siendo enviado, porque escuchó la voz de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, preguntando: ¿a quién enviaré? La tarea no era fácil. Este pueblo era terco, cabeza dura, muy parecido a lo que vivimos hoy. Pero Isaías va a un pueblo que lo rechazó muchas veces, a un pueblo que no quería entender que Dios lo amaba y que quería cambiarle su historia. Isaías va. Y no se queda allí en la presencia gloriosa, sino que sale de ese lugar y va al pueblo. Lo mismo que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús está con sus discípulos y ellos querían hacer una enramada, querían hacer un templo allí, y le dice Jesús: no, bajemos. Y lo primero que encontraron fue un necesitado, alguien que necesitaba a Jesús. ¿Puedes oír la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿A quién enviaré? Ya fue Isaías. ¿A quién enviaré? Ahora te toca a vos y a mí. La tarea más importante que tiene un discípulo de Jesús, la tarea más importante que tiene un discípulo de Jesús es multiplicarse en otro discípulo, en otro. La tarea más importante que todo hijo de Dios tiene es multiplicarse en otro. No es cantar. La tarea más importante no es tocar un instrumento. Todo eso sirve.
Todo eso está bien. Pero si no me multiplico en otro, dice la Biblia, que nos secamos. Todo árbol que no da fruto se seca. Y dice, es echado al fuego. Es echado al fuego. Este es el manto que nos transfirió el Señor Jesús. No es el manto que nosotros te transferimos el otro día. Ahora te voy a decir lo que Jesús te transfirió a vos y a mí. Y es un manto de poder y de autoridad. Quiero que lo escuches. Está plasmado en la palabra de Dios en Marcos 16, pero escúchalo. El manto que Dios le da a la iglesia, la transferencia espiritual que Jesús le da a la iglesia es esta. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuántos quieren este manto? Porque este manto no te lo doy yo. Este manto que Dios te lo dio. Así que si vos estás en este lugar y has entendido lo que Dios quiere, levantá la mano y decirle, Señor, mientras cerrá tus ojos para que no te distraigas, no mires para los costados. Este es el manto de autoridad y gobierno que Jesús te ha delegado. Lo tomas y tienes una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, porque tú y yo somos los mensajeros que llevamos vida donde hay muerte, salud donde hay enfermedad, alegría donde hay tristeza. Tú y yo somos los portadores del Espíritu de Dios. Y donde tú entras, el Espíritu Santo va contigo. ¿Querés más del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Yo quiero más, no me conformo. Ahora, vamos a suponer que esta botella está casi llena, pero vamos a suponer que está llena. Para que vuelva a ser llena, se tiene que vaciar. Muchos de nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Está lleno. Porque todavía no te has vaciado. Porque todavía no has dado de lo que Dios te dio. Y si quieres más del Espíritu Santo, te vas a tener que vaciar. Dar lo que has recibido. Dar lo que has recibido. No lo guardes, porque se echa a perder y en un momento ya no está más. Y después vas a hablar de cosas que aprendiste en el pasado y no vas a tener las vivencias diarias con un espíritu glorioso que te ministra, que te enseña, que te abraza y que te permite ser de bendición a otro. Ponete de pie. Si quieres, por supuesto, tienes la libertad de quedarte sentado si es lo que deseas.
Debes vaciarte, querida iglesia. Si vamos a vivir todo lo que Dios nos está diciendo que vamos a vivir, tenemos que vaciarnos. Darnos a los demás. Y esto no tiene que ver con hacer campañas y todo lo demás, sino donde vayas, vacíate. Da de lo que Dios te dio. Si Dios nos dice que hagamos campaña, la vamos a hacer. El mes que viene vamos a hacer otra vez reunión de sanidad y milagro. Pero sabes, donde vayas, tú vas con la unción del Espíritu Santo. Comparte con alguien la bendición. Hoy no vamos a ir de aquí bendecidos, pero no vamos a ir para bendecir a otros. Entramos aquí para ser bendecidos siempre, pero salimos de aquí para bendecir. Esas dos palabras van a estar escritas en algún lado de la pared para que nos recuerde siempre que entramos para ser bendecidos y salimos para bendecir. Lo más probable es que esté allá o ahí. Ya tengo el letrista. Estas palabras significa a qué venís a la iglesia. Por supuesto que venimos para ser sanos, libres, restaurados, todo lo que sabemos. Pero venimos para ser bendecidos, salimos para bendecir. Amén.